Planeta Cabezón. Cultura online. Cultura online. El único peligro El único peligro de planetacabezón.com es que te quieras quedar. Ay, marica, usted sabe. Mi lechuga te deja de la nuca, probate esta rúcula. Estás escuchando planetacabezón.com. Hay que dejar de escuchar radios hegemónicas. No puedo. Hay que dejar de escuchar radios hegemónicas por lo menos por 2 años. Planetacabezón.com. Esa es la manera en la que hablo. Hay que dejar de escuchar radios hegemónicas por lo menos por 2 años. Planetacabezón.com. Planetacabezón.com. Planeta Cabezón. Cultura online. Cultura online. Seguimos entonces ahora con el bloque de entrevista del día de hoy. Dijimos que íbamos a hablar con Inés Maguna. Ella es bailarina y profe de danzas folclóricas, también de expresión corporal, entonces tiene ahí como varias miradas que se cruzan en su quehacer artístico, y bueno, por eso quizás me interesaba tener un poco su palabra en el marco de bueno, como veníamos hablando, de la tradición, de pensar la tradición justamente del folclore en este caso. Y bueno, Inés, ¿estás por ahí? Sí, ¿cómo estás, Vicky? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Todo bien, acá estamos en el éter. Yo, bueno, contamos la infidencia. Igual nos conocemos online, digamos, con Inés. Yo tomé talleres, clases con ella el año pasado, ya hace un año prácticamente, de folclore. Viste que en la pandemia uno hace de todo y bueno, yo me vi ya desbordada por toda la situación y dije, bueno, vamos a tomar clases ya de lo que me quedaba, seguir profundizando un poco más, que era un poco con el folclore, que quizás no era algo que tenía muy, muy presente en mi vida dancística, pero que bueno, que me interesó trabajarlo con ella y con la perspectiva que también que le va a dar ella por cómo pensar la danza. Entonces, bueno, nos conocemos ahí, ahora estamos hablando, digamos, así que vamos a tener que ir a alguna peña, algo para danzar en vivo y en directo. Sí, que aparte ahora por suerte se está volviendo a eso, así que van a sobrar las oportunidades. Vos sabés, Vicky, que estaba escuchando ahí la historia del vals, que bueno, también me parece súper interesante porque bueno, es una danza muy popular a nivel mundial, digamos, como una danza que bueno, sale de Europa, pero bueno, sin duda también es uno de las influencias de nuestro folclore. O sea, también en nuestro folclore está el paso ternario, digamos, hablando desde lo rítmico, que bueno, es uno de los alimentos, por ejemplo, bueno, de la chacarera, del chamamé, bueno, de un montón de danzas tradicionales, ¿no es cierto? Así que bueno, escuchaba muy atenta ahí lo que iba contando Ruth. Y bueno, y en estos días, cuando vos me invitaste a esta charla, digamos, es algo que a mí me interpela un montón, el tema de la tradición y bueno, y la experimentación en la danza folclórica, y no solo en la danza, sino en todo lo que rodea el folclore, como bueno, las leyendas, el vestuario, todo lo que se transmite atrás de una propuesta dancística, porque bueno, en el caso el vestuario que uno elige, la propuesta que uno elige, si va a ser en pareja, si va a ser en ronda, qué es lo que uno va a mostrar, o cómo uno va a transmitir esas danzas también, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estuve estos días leyendo bastante sobre eso, vengo haciendo un curso con una compañera, con una colega, Flor Gómez, en la Universidad de Córdoba, que justamente veníamos trabajando este tema, y bueno, hay como algunas palabras claves en relación a la tradición y al folclore, que a la vez son como dos palabras dos conceptos, dos universos que también se entrelazan, ¿no? Y tienen un montón de cosas en común. Y bueno, en el caso de nuestras danzas folclóricas hay algo fundamental, que es el tema de la identidad, ¿no? Que bueno, en el caso de nuestro país, por decirlo de alguna manera, si tenemos que nombrar a una Argentina, muy difícil, ¿no?, de nombrar,
atrás de todo esto hay como una elección muy, digamos, hay una historia política muy compleja, porque bueno, como ya sabemos, nuestro país, digamos, nuestros pueblos se componen de una multiplicidad de orígenes muy, muy complejo, y que bueno, finalmente luego de la masacre del colonialismo, luego de las políticas inmigratorias y bueno, y todo lo que se fue sucediendo a lo largo de siglos de la historia, finalmente hay un intento de consolidación de nación y de un definir qué es la identidad, qué es el ser argentino, y en esa elección, en ese decir que es ser argentino, bueno, quedan afuera un montón de culturas y de pueblos y de danzas y de ritmos y de vestuarios y de formas de de alguna forma, las tradiciones, las leyendas, bueno, ¿no? Como lo que se selecciona y lo que se elige y lo que se institucionaliza y lo que se transmite en lo que serían las instituciones académicas u oficiales, dejan afuera, bueno, ya sabemos, un sinfín de identidades, cuáles queda en su mayoría fuera de esta categoría del ser nacional, y lo que queda como el arquetipo máximo, que es el gaucho, que de hecho hoy el autor del Martín Fierro, que a ver, bueno, se me está perdiendo un poco la comunicación con Inés y es súper interesante todo lo que nos está comentando. Justo estaba introduciendo todo el tema de la identidad nacional, que va a ser de alguna manera lo que va a rodear a esta fecha, como decíamos, del 10 de noviembre, del Día de la Tradición, de cómo se va a conformar nuestro país, nuestra identidad, todo elevando, justamente ya señalaba este arquetipo del gaucho, digamos, ¿no? Con todo lo que eso conlleva a través de la figura y de las historias que Martín Fierro nos va a dejar en el personaje de Martín Fierro, ¿no? A través de las escrituras que hizo José Hernández también, que fue rescatando de alguna manera y elevó este personaje para la constitución de nuestro país. Así que estamos ahí tratando de reconectar con Inés para que salga excelentemente. Ahí está Inés. Hola, chicas. ¿Dónde habré quedado hablando sola? No, tratamos de cortarlo ahí justo para que no se pierda mucho más. Estabas comentando justamente de este arquetipo del gaucho. Ah, bien, que justamente, o sea, lo que se celebra el miércoles, digamos que es el día de la tradición, Sí. en relación, no sé si al nacimiento o la muerte de José Hernández. Sí. O sea, fíjate la importancia, digamos, que tiene el Martín Fierro, la figura del gaucho en nuestro imaginario social, en nuestro colectivo de la construcción de lo que es lo folclórico, ¿no? El gaucho y la china, de hecho, los vestuarios actualmente en todos los circuitos, digamos, académicos, instituidos, reconocidos como, por decirte el máximo, el Festival del Cosquín, ese vestuario es como parte fundamental, digamos, como una de las cosas que atraviesa, que bueno, es un vestuario que, no sé, yo me pregunto en la actualidad dónde se sigue sucediendo de esa forma. A mí me encanta el vestuario del gaucho, no es que no me guste, y me parece que es una parte de la historia, sin duda, y es uno de los tantos personajes que componen nuestra historia de nación, de naciones, en realidad. Entonces, bueno, digo, sí, lo incluimos, lo tenemos en cuenta, pero bueno, también hay tantas otras voces que están ahí acalladas en nuestro folclore, que bueno, ni hablar que es lo tradicional y que no, es como una pregunta súper compleja en relación a nuestra danza, como es compleja nuestra historia y como es complejo esa selección que se hizo de las danzas tradicionales, porque lo que hoy son las danzas tradicionales que se transmiten en las instituciones, digamos, fueron unas danzas seleccionadas y supuestamente recopiladas, recolectadas por investigadores de la danza, folclorólogos, uno de los referentes máximos, Carlos Vega, que fue un hombre, que fue un investigador en su momento, pago por un gobierno, por un Estado nacional, por un gobierno que le dijo, recolectate las danzas nacionales y hacer una selección. La selección es, somos blancos, somos heterosexuales, somos descendientes de los europeos, no somos afrodescendientes, o sea, con toda esta información sería, hacemos la selección de lo que serían las danzas, como elegimos y decimos cuáles son las danzas tradicionales argentinas. Entonces, bueno,
hay una idea, hay un Estado eligiendo y decidiendo y enfatizando qué es lo que se quiere que sea el ser argentino, ¿no? Y bueno, y este ser argentino, que al final somos millones y múltiples, no somos nada más eso, somos un montón de cosas. Entonces, ahí está, me parece interesante interrogarse sobre, bueno, también qué queremos contar con nuestro folclore y qué elegimos contar también cuando bailamos una chacarera, un chamamé, una samba, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Como también aparte me pregunto dónde entra la posibilidad del cambio de alguna manera en esta tradición, digamos, o cómo respetar, si se quiere entre comillas, cómo fue la danza, el vestuario o algo en un momento determinado, como decís, muchas veces direccionado desde un lado, pero bueno, ampliar el espectro, digamos, a ver qué hay además de todo eso que ya sabemos que es lo que hay, digamos. Totalmente. Para mí una pregunta interesante y algo que a mí me gusta pensar, primero es qué queremos rescatar de la tradición, digamos. O sea, algo que rescatemos de la tradición tiene que ser algo sin duda que nos permita seguir respirando con la actualidad, estando vivos, estando actualizados con los lenguajes, con lo que sucede también en la sociedad actualmente, porque si no, no hay movimiento, y donde no hay movimiento, ya sabemos que no hay vida, digamos. Entonces, para que estas danzas tradicionales, para que estas tradiciones sigan estando vitales y porosas y respirando, sin duda tienen que estar atentas a lo que está pasando alrededor y comunicarse con eso. Entonces, para mí es fundamental eso primero, ¿no? ¿Qué otros lenguajes están? Nosotros estamos en Rosario bailando folclore. En Rosario hay múltiples lenguajes dancísticos dando vueltas, entre los más importantes la danza contemporánea, digamos, que explota en Rosario. Entonces, bueno, una danza que nos atraviesa. Bueno, ¿qué podemos tomar de eso? Sin perder lo que es tradicional de las danzas folclóricas, pero bueno, ¿qué tomo yo como tradicional? Y a mí me interesa mucho el ritmo, porque el ritmo es una cosa hermosa, súper compleja. Nuestras danzas tradicionales tienen una polirrítmica dada por la cuestión del sincretismo cultural, 6/8 africano, el 3/4 europeo, y los ritmos binarios americanos de pueblo originario, y todo eso da una resultante que es una riqueza hermosa. Perfecto, esos son siglos de historia que está buenísimo poder tenerlos en nuestros cuerpos. Digo, el ritmo, sí, hay cuestiones coreográficas que son muy hermosas. La samba tiene su coreografía espirales, tiene un lugar original al cual se va, se vuelve, el cual se deja, unos encuentros, desencuentros, es una hermosura. El zapateo tiene unos repiques, unos elementos que son una hermosura, que son infinitos, nunca terminas de aprenderlo, y además se siguen haciendo y las mudanzas se transmiten de generación en generación. Claro, eso lo quiero tomar, yo no quiero que se pierda eso. Luego, es necesario cierta postura, es necesario que una pareja de samba o de chacarera sea heterosexual para poder bailar y transmitir el mensaje, porque bueno, a lo mejor hace 2 siglos se quería hablar de la heterosexualidad y ahora queremos hablar de otras cosas, porque avanzan un montón de cosas. Por suerte en nuestra sociedad el feminismo está full, y bueno, ¿qué queremos contar ahí también en una samba? Tiene que ser siempre un hombre y una mujer, enamorándose, la mujer sumisa y el hombre el super macho que enamora. Y no, yo no quiero contar más esto, no lo conté nunca y no lo contaré, y creo que no quiero contar eso. Entonces, bueno, hay gente que sí y piensa que si no cuenta eso está perdiendo la tradición. Bueno, a mí lo que se vuelve una presión, una norma inamovible, lo que no nos sirve para seguir siendo lo que podemos ser, para transformarnos, y yo eso lo descarto, qué sé yo. Eso a mí me hace preguntarme si, bueno, nada, qué cosas quiero, qué cosas narro, porque bueno, con nuestras danzas ya sabemos, estamos diciendo un montón de cosas, no es ningún detalle en nuestra danza, ninguna cuestión de la estética tampoco es un detalle que no narre, ¿no? Siempre estamos diciendo con todos los significantes que están ahí. Entonces, bueno, eso es algo que me parece fundamental. Y después hay una metáfora que apareció en estos días. Estoy escuchando una entrevista de Darío Zeta, viste, que estaba hablando sobre el tema de la tradición justamente, y él citaba una metáfora de un filósofo neoplatónico del siglo XII, europeo, que él decía, proponía la idea de pensar a la tradición como un gran gigante con un enano parado en sus hombros. Entonces decía, el enano parado en sus hombros, que vendría a representar a lo moderno, lo actual, lo experimental, ¿no? Como a la actualidad, el presente, sin duda va a ver más lejos que ese gigante, ¿no? Pero porque ese gigante existe, ¿no? Acá un poco
dándole como la mano a la tradición, digo, a eso que la tradición sí nos sirve como sabiduría, a esa cosa que sí nos traen los siglos y siglos de aprendizaje, un montón de cosas y costumbres que son muy hermosas poder seguir sosteniendo, pero bueno, todo lo que potencie, todo lo que nos permita ser lo que queremos ser, todo lo que nos permita estar permeables, a poder bailar, a poder observarnos sin juzgar, sería bueno, no sé, para mí así en la vida como en la danza, tomar esas cosas que nos sirven para potenciar, no para oprimir, no para mantener algo que ya está obsoleto o que ya no tiene sentido, no tiene significado en nuestra actualidad, o que no contempla la diversidad y la multiplicidad de pueblos, de formas, de géneros y de todo lo que podemos ser y elegir, por suerte, de la libertad básicamente, ¿no es cierto? La danza queda como un ente abstracto y no, es algo bien real, digamos, que está sucediendo en los cuerpos y no solo en una escena, sino en los pueblos, en las calles, en la gente misma. Totalmente. Y también pensar que para mí es como fundamental, es que no hay una danza tradicional, no hay una Argentina, no hay un vestuario, o sea, nuestro país, que bueno, sí, nombrémoslo, tiene un territorio político que termina, qué sé yo, el noroeste, sin duda tiene muchas más similitudes con Bolivia, con el sur de Bolivia, por un montón de cosas, por toda la cultura andina que llega ahí directamente, que es parte de todo eso, que Rosario, Buenos Aires, La Plata, que son ciudades totalmente descendientes de Europa, sin menospreciar ese pasado nuestro también, porque bueno, yo tengo sangre baja y sangre italiana, y bueno, es la historia de mis bisabuelos, y no reniego de eso, pero bueno, digo, esa es una parte de la historia, y otra parte es lo que pasó en Jujuy, y otra cosa en Santiago del Estero, que todavía hay gente que habla en quichua en algunos pueblos, entonces, donde la visión de la muerte directamente es otra, ¿no? Como si yo tengo mucho más similar a México, si te tengo que decir, y a ciertos sectores de México, porque tampoco podemos hablar de un México, ¿no? Justo ayer hablaba con un amigo mexicano que le preguntaba el tema de por el 2 de noviembre, el Día de los Muertos. Y digo, ¿cómo es el tema? Explícame bien el Día de los Muertos en México. Entonces me contesta, Ine, el Día de los Muertos en México, en realidad, el Día de los Muertos en México no existe. Es como, hay tantos Méxicos. Y me mandó documentales de todas las culturas, de distintas regiones de México, cómo conseguían el 2 de noviembre. Y son muy diferentes, no hablan de lo mismo. Claro, sí. Y bueno, y acá pasa lo mismo. Yo en Santiago del Estero una vez estaba en un pueblito muy pequeño en Santiago y veía que la gente iba los domingos con las reposteras y con el mate a los nichos, a los cementerios, a pasar la tarde del domingo a tomar mate adentro de los nichos, ¿entendés? Y bueno, yo no fui nunca al cementerio. Claro, es como, bueno, lo que cada uno cree, como que qué pasó, esa tradición, esa relación con la muerte, eso tan propio de cada pueblo. Es tan diverso, entonces bueno, me parece alucinante pensarnos ahí también que bueno, hay mucha diversidad también en este territorio, es muy grande, hay muchos pueblos, algunos continúan pudiendo tener voz, otros ya no, pero está bueno pensar ahí también siempre en la multiplicidad. Sí, también en esto una anécdota de México así cortita, yo cuando estuve en el 2017, bueno, hablaban también de la importancia de que sea más permeable todo el folclore, el Ballet Folclórico Nacional, en este caso de México, que había sido fundado por Amalia Hernández, y decían que entre los requisitos para las audiciones, por ejemplo, los varones tenían que medir 1,80 m, y ellos mismos como mexicanos decían, ¿qué mexicano mide 1,80 m? Como yendo en esta imposición total de cómo tiene que ser la imagen de una nación, de un lugar, que quizás ya se aleja completamente a lo que verdaderamente está en el territorio, digamos, sucediendo, digamos, y queriendo eso, imponer una única manera de ser, cuando en realidad hay muchas distintas y variadas maneras de personas alrededor de eso, de una nación, de un territorio, de lo que sea que se tome. Así que bueno, nada, una anécdota también de eso, de cómo se va repitiendo, digamos, este esquema del folclore en cada lugar, Total, es como un querer ser que en algún punto tal vez existió, tal vez existe en algún lugar y en muchos casos ya no existe más. O sea, acá también es la china, ¿viste? Sería como la compañera del gaucho, sería la china de trenza larga hasta la cintura. ¿Cuántas mujeres tienen el pelo hasta la cintura? O sea, nosotras nos rapamos, nos pelamos, nos teñimos de verde, de violeta,
no tenemos el pelo lacio con una trenza negra Claro. hasta la cintura. O sea, ¿cuántas mujeres son así? No sé, capaz que el 0,01% de las argentinas. Y bueno, y esa es la imagen del ballet que nos representa Sí, sí. como nación. Entonces, bueno, está bueno pensarlo a lo mejor como algo que representa una parte, un momento histórico, Ujú. digo, tampoco negarlo, pero No, bueno, no. también salir de aquello que es único, de aquello que es lo oficial, lo tradicional, lo que debe ser, lo que es necesario mantener para poder perpetuar las danzas tradicionales argentinas y que no mueran y que no se transformen. Bueno, no sé, yo no tengo miedo a que se transformen, Ujú, digamos, claro. no creo que desaparezcan, creo que desaparecen si no se transforman. Exactamente, buenísimo. Bueno, y con esa frase final creo que lo dijo Terminamos. todo. Y sí, una síntesis perfecta de todo lo que transcurrió en la entrevista y en el programa de hoy. Así que bueno, muchísimas gracias, Inés, por haberte sumado. Estuvo buenísima tu participación y toda tu mirada de la danza y del folclore, que creo que es muy fresca y muy necesaria para seguir pensando de alguna manera todas estas perspectivas que estuvimos pensando hoy. Así que bueno, muchísimas gracias por haberte sumado al programa del día de hoy. Gracias a ustedes, Vicky. Les mando un saludo a Ruth también. Y que bueno, gracias por este programa y por generar espacios ahí también para pensar, reflexionar sobre la danza, que es súper importante. Así que, bueno, gracias, chicas. Gracias a vos, de nada, para eso estamos acá, para abrir la discusión, el debate, y seguiremos entonces pensando nuevos caminos para la danza en los siguientes episodios, ya en el tramo final de este 2021. Vamos que seguimos teniendo danza, pero hasta la semana que viene en este caso.